prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es el colapso total de un imperio construido sobre mentiras, el karma golpeando con una fuerza brutal que ni el propio Pepe Aguilar pudo imaginar. Un juez acaba de dictar la sentencia más humillante y devastadora de su vida, una que lo ha dejado expuesto ante el mundo y su propia familia. El Rancho Aguilar, ese símbolo sagrado de su legado y su conexión ancestral, ha sido embargado. No es una amenaza, no es un rumor, es una orden legal que le otorga a Pepe solamente 30 días para reunir 35 millones de dólares, o ver cómo el epicentro de su dinastía es vendido en pública subasta, despojándolo de la propiedad más valiosa y emocionalmente significativa de su existencia. Esto es mucho más que un simple chisme. Es la justicia poética desmantelando décadas de avaricia y traición, revelando al verdadero Pepe Aguilar detrás de la fachada de honor. Si la intriga de estas historias te atrapa y quieres estar siempre al tanto de estas verdades ocultas, asegúrate de unirte a nuestra comunidad en Secretos de la Fama y no te pierdas ni un solo episodio de esta increíble saga. Estamos presenciando en tiempo real cómo la verdad expone a un hombre que creyó que las reglas no aplicaban para él. Un momento histórico que redefine la caída de una figura que lo tenía todo. Mira, mi amor, ¿te imaginas el momento exacto en que un juez te dice, frente a todo el mundo, que vas a perder la propiedad más importante de tu vida si no pagas 35 millones de dólares en 30 días? Eso es exactamente lo que acaba de pasarle a Pepe Aguilar y, francamente, esto es tan dramático, tan devastador y tan hermoso en su justicia que casi no puedo ni creerlo. Pero es real, completamente real. Lo que te voy a contar es más épico que cualquier novela de Televisa en los últimos 10 años. Antes de que la trama se complique aún más, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas en esta revelación? Hace poco más de un mes te conté sobre ese veredicto histórico, donde un juez falló completamente a favor de Antonio Aguilar Jr., el hermano de Pepe. El juez determinó que Pepe había robado sistemáticamente de la herencia de su padre, Antonio Aguilar, durante casi 2 décadas. No estamos hablando de pequeñeces, mi amor. Estamos hablando de propiedades, de millones en regalías de derechos musicales, todo desviado de manera consciente y fraudulenta. El veredicto original ordenaba a Pepe pagar 35 millones de dólares a su herido hermano, 30 millones en daños compensatorios y 5 millones adicionales en daños punitivos, por un fraude especialmente malvado. Cuando salió ese veredicto, Pepe y su equipo de abogados de alto precio anunciaron que iban a apelar y a impugnar la decisión. Consideraban que era injusta y no tenían intención de pagar voluntariamente. Fue típico de Pepe, ¿verdad? Esa arrogancia de creer que las reglas no aplican a él, que puede simplemente negarse a cumplir órdenes judiciales porque es rico. Pero aquí está lo que Pepe aparentemente no entendió, o no quiso entender en su soberbia. Cuando un juez emite un veredicto y ordena el pago de daños, ese veredicto es ejecutable inmediatamente, incluso si presentas una apelación. Puedes apelar todo lo que quieras, pero mientras tanto tienes que pagar la deuda. O si no, enfrentas consecuencias graves que incluyen embargos de tus activos. Es como si la ley te dijera, mira, puedes discutir esto después, pero ahorita tienes que pagar, hermano. Los abogados de Antonio Aguilar Jr., quienes son absolutamente brillantes, sabían exactamente qué hacer cuando Pepe se negó rotundamente a pagar. Esperaron estratégicamente exactamente 30 días después del veredicto, para que Pepe tuviera la oportunidad de pagar voluntariamente. Le dieron un mes entero para que se pusiera sus pantalones largos y hiciera lo correcto. Pero cuando ese periodo expiró sin que Pepe hubiera pagado ni un centavo, los abogados de Antonio Jr. presentaron inmediatamente ante el juez una moción solicitando una orden de embargo de activos específicos de Pepe para satisfacer el juicio. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente buena, mi amor, porque el activo específico que identificaron como objetivo principal fue el icónico Rancho Aguilar, la joya de la corona de su legado. Sí, así es, el rancho. Esa propiedad masiva en Zacatecas, que ha sido el corazón geográfico y emocional de la familia Aguilar durante generaciones, no es solo cualquier propiedad. Es un lugar con historia profunda y un significado emocional enorme para la familia y los fans de la dinastía. Fue comprado originalmente por el inmenso Antonio Aguilar y la inolvidable Flor Silvestre en los años 70, cuando buscaban un refugio y criar a sus hijos en contacto con las tradiciones mexicanas.
El rancho tiene más de 200 hectáreas, un pedazo de México en sí mismo, incluyendo establos para caballos de pura raza, una casa principal majestuosa, varias casas más pequeñas y un lienzo charro completo. Es el tipo de propiedad que normalmente se mantiene en familias durante generaciones, como una herencia sagrada. Pero aquí está el problema legal y el secreto oscuro que Pepe aparentemente no anticipó. Cuando Antonio Aguilar murió y su patrimonio fue distribuido, el rancho Aguilar debía haber sido dividido equitativamente entre sus herederos, principalmente Pepe y Antonio Jr. Pero Pepe, actuando como administrador del patrimonio, se aseguró de que el rancho quedara registrado solo bajo su nombre, usando los mismos trucos legales fraudulentos que empleó para robar otras partes de la herencia. Básicamente, el tipo literalmente borró a su hermano del registro de la propiedad. Entonces, técnicamente, el rancho está a nombre de Pepe, pero fue adquirido mediante un fraude descarado al apropiarse de la porción que legítimamente pertenecía a Antonio Jr. Y eso significa que un juez puede ordenar el embargo del rancho como activo de Pepe para satisfacer el juicio. Los abogados de Antonio Jr. presentaron su moción de embargo hace 2 semanas, con documentación exhaustiva que mostraba el valor estimado del rancho Aguilar. Según tasadores profesionales, el rancho está evaluado entre 40 y 50 millones de dólares. Es un valor más que suficiente para cubrir los 35 millones que Pepe debe, y los abogados argumentaron que, dado el historial de Pepe de ocultar activos, era esencial que el juez actuara rápidamente. Debía asegurar este activo antes de que Pepe intentara transferirlo a alguna empresa fantasma para protegerlo maliciosamente del embargo. Una estrategia desesperada y predecible. El juez programó una audiencia de emergencia para considerar la moción, y esa audiencia ocurrió hace apenas 3 días. Fue absolutamente dramática, según reportes de gente presente. Pepe Aguilar asistió personalmente, algo que sus abogados probablemente le aconsejaron no hacer, porque su presencia en la sala le dio al juez la oportunidad de hacerle preguntas incómodas y vergonzosas. Pepe llegó con su equipo de abogados, esperando convencer al juez de que un embargo no era necesario, que eventualmente pagaría. Pero los abogados de Antonio Jr. llegaron preparados con evidencia devastadora. Pepe no tenía intención de pagar nunca. Presentaron documentos irrefutables que demostraban que, en las semanas posteriores al veredicto, Pepe había estado transfiriendo activos agresivamente, moviendo dinero a cuentas en el extranjero y registrando propiedades a nombre de empresas offshore. Estaba haciendo todo lo posible para ocultar su riqueza y hacerla inaccesible para satisfacer el juicio. Era evidencia clara de que Pepe estaba actuando de mala fe, tratando desesperadamente de evadir sus obligaciones. El tipo simplemente no quería pagar. Era la verdad cruda y sin tapujos. El juez escuchó con atención los argumentos y revisó la evidencia. Su decisión fue rápida y contundente. Emitió una orden de embargo inmediato del rancho Aguilar, efectiva desde ese preciso instante. La orden establece que Pepe tiene exactamente 30 días para pagar los 35 millones de dólares completos a Antonio Aguilar Jr. Si paga, el embargo se levanta y el rancho permanece como su propiedad. Pero si no paga al día 31, el rancho será transferido al control de un administrador judicial, quien procederá a venderlo en subasta pública. Los ingresos de esa venta irán directamente a Antonio Jr. para satisfacer el juicio. Básicamente, le dijeron a Pepe: tienes un mes para juntar ese dinero, o pierdes lo que es, probablemente, la propiedad más importante de tu vida. La orden del juez fue incluso más allá. También estableció restricciones inmediatas sobre lo que Pepe puede hacer con el rancho durante esos 30 días. No puede venderlo, transferirlo, hipotecarlo, ni hacer nada que disminuya su valor. Hay un gravamen legal sobre la propiedad, registrado públicamente, y el juez ordenó que se coloquen avisos físicos en la propiedad, informando a cualquiera que intente entrar que el rancho estaba bajo una estricta orden de embargo judicial. Es una humillación pública para Pepe de una manera que probablemente nunca imaginó. Una caída sin precedentes. Imagínate la escena. El rey de la ranchera llegando a su rancho, ese lugar sagrado, y encontrando un letrero enorme diciendo: propiedad embargada por orden judicial. Es el tipo de humillación que no se olvida. La reacción de Pepe en el momento de escuchar la decisión del juez fue de shock absoluto, seguido de una furia apenas contenida. Se puso rojo como un tomate, sus manos temblaban incontrolablemente.
¿Te lo imaginas, el gran Pepe Aguilar, temblando en una sala de tribunal porque un juez acaba de ordenar el embargo de su propiedad más valiosa? Cuando el juez terminó de leer la orden, los abogados de Pepe tuvieron que literalmente agarrarlo del brazo y escoltarlo físicamente fuera de la sala. En el pasillo, según testigos, Pepe explotó verbalmente contra sus propios abogados, gritándoles que cómo era posible que esto pasara. Estaba furioso, humillado, y descargó todo ese furor con los pobres abogados. Antonio Aguilar Jr., en contraste, salió de la sala con una dignidad tranquila, pero con una satisfacción obvia. Dio una breve declaración a los periodistas que esperaban. Dijo: «La justicia a veces tarda, pero eventualmente llega. Ese rancho fue construido con el sudor de mi padre y mi madre. Pepe no tenía derecho de apropiarse de él. Si hubiera actuado con honor, nada de esto habría sido necesario, pero su codicia nos trajo a este punto. Ahora tiene 30 días para pagar lo que debe. Si elige no hacerlo, ese rancho será vendido y finalmente recibiré lo que legítimamente me pertenece». ¿Lo ves? Antonio Jr. no vociferaba venganza. Estaba con la verdad y dignidad, la clase que Pepe perdió. Y eso, mi amor, hizo que Pepe se viera incluso peor. Las implicaciones de esta orden de embargo son masivas, tanto financiera como emocionalmente para Pepe. Financieramente, esta lo coloca en una posición imposible. 35 millones de dólares es una cantidad enorme de efectivo para reunir en solo 30 días, incluso para alguien tan rico como Pepe. Sí, él tiene activos que valen mucho más, pero la mayoría no son líquidos. Están en propiedades, derechos musicales, inversiones. Cosas que no puedes convertir instantáneamente en efectivo sin vender a precios de pánico que resultan en pérdidas masivas. Vender rápido significa vender barato. Y eso, mi amor, duele. Pepe Aguilar, el gran patriarca de la ranchera, se encuentra ahora en una posición financieramente imposible. Reunir 35 millones de dólares en efectivo en solamente 30 días es una montaña que escalar, incluso para alguien de su fortuna. Aunque posee activos valorados en mucho más, la mayoría de estos no son líquidos. Estamos hablando de propiedades inmobiliarias, derechos musicales e inversiones en negocios, todas ellas posesiones que no pueden convertirse instantáneamente en efectivo sin una venta forzada, a precios de pánico que conllevan pérdidas masivas. Es como si te dijeran: tienes un mes para juntar 35 millones en efectivo, pero para lograrlo tendrías que vender tus propiedades a un valor ridículamente bajo, una verdadera puñalada financiera. Y aquí está el problema adicional que hace todo esto aún más desesperado. Pepe ya está enfrentando múltiples otras obligaciones legales masivas simultáneamente. Debe 20 millones a Emiliano por el veredicto de sabotaje de carrera, y Ángela debe 15 millones a la familia Durcal por el plagio de La gata bajo la lluvia. Además, podría enfrentar 50 millones adicionales si las demandas por las otras 5 canciones plagiadas resultan en veredictos similares, sin mencionar los costos legales masivos de todos estos casos, que probablemente ya suman varios millones más. Cuando empiezas a sumar todas estas obligaciones, hablamos de que la familia Aguilar necesita reunir más de 100 millones de dólares en efectivo para pagar todos los veredictos y sentencias pendientes. ¿100 millones, hermana? Es casi imposible juntar esa cantidad de dinero sin desmantelar completamente el imperio que Pepe ha construido con tanto esmero. No hay manera de que Pepe pueda pagar todo eso sin liquidar prácticamente todos sus activos principales, vendiendo piezas del rompecabezas que forman su fortuna. Ya hay reportes confirmados de que está vendiendo propiedades en Los Ángeles a precios reducidos, desesperado por liquidez. Está intentando vender su valioso catálogo de derechos musicales, pero los compradores potenciales saben de su desesperación, por lo que están ofreciendo precios irrisorios, conscientes de que, tarde o temprano, tendrá que aceptar. Es una espiral de muerte financiera donde cada venta desesperada debilita su posición para las siguientes negociaciones, un auténtico misterio de cómo pudo llegar a este punto. Emocionalmente, la idea de perder el rancho Aguilar tiene que ser devastadora para Pepe, de maneras que van mucho más allá del mero dinero. Ese rancho representa la conexión con sus padres, con su historia familiar, con las raíces profundas que Antonio Aguilar y Flor Silvestre establecieron. Es el lugar donde Pepe creció, donde aprendió a montar a caballo como su padre, donde desarrolló su amor por las tradiciones charras y rancheras que definieron su carrera artística.
Perder ese rancho no es solo perder un activo financiero, es perder un pedazo inmenso de su identidad y de su legado familiar. Es ver desmoronarse la historia de su propia familia por su culpa y avaricia. Pero aquí está la ironía brutal que no podemos ignorar, y esto es crucial que entiendas. Pepe está en riesgo de perder el rancho precisamente porque traicionó los valores que ese rancho representa con cada fibra de su ser. Antonio Aguilar y Flor Silvestre compraron y desarrollaron ese rancho como un símbolo de familia, de tradición, de mantener conexiones con la tierra y con las raíces mexicanas. Representaba valores de honor, de familia unida, de respeto por el legado cultural. Sin embargo, Pepe destruyó todo eso con su codicia, con su disposición a robar de su propio hermano, con su traición a todo lo que sus padres valoraban con pasión. Entonces, hay una justicia poética perfecta en que ese rancho, que fue construido sobre valores que Pepe traicionó completamente, ahora sea el activo que se le quite como consecuencia directa de esas traiciones. Es como si el universo mismo le estuviera diciendo: mira, Pepe, construyeron este lugar sobre el honor, y tú lo destruiste buscando solo dinero. Así que vamos a quitarte este lugar y darle lo que corresponde a quien sí tiene honor. La reacción pública a esta noticia ha sido mayormente de una satisfacción profunda, de que finalmente Pepe está enfrentando consecuencias reales y tangibles por sus actos. Las redes sociales explotaron cuando la noticia del embargo se hizo pública. Hashtags como Vinos Embargo Rancho Aguilar, Pepe pierde todo y Chicastún Justicia para Antonio se volvieron tendencia en México en cuestión de horas. Miles de comentarios de gente expresando que esto es exactamente lo que Pepe merece, que ha robado y traicionado durante demasiado tiempo sin enfrentar consecuencias reales, y que ver cómo pierde el símbolo más importante de su legado familiar es una justicia perfecta e ineludible. Muchos comentaristas han señalado la hipocresía brutal de toda la situación, esa doble cara de una figura pública. Pepe ha pasado décadas presentándose públicamente como el guardián honorable del legado de Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Ha dado incontables entrevistas hablando sobre la importancia de preservar las tradiciones y de mantener viva la memoria de sus padres, de ser un buen administrador de su legado artístico y cultural. Pero resulta que todo era pura fachada, una mentira. Detrás de esa imagen cuidadosamente construida, Pepe estaba robando sistemáticamente de ese mismo legado, traicionando a su familia y haciendo exactamente lo opuesto de lo que un guardián honorable haría. ¿Y sabes lo que realmente me fascina de todo esto? Lo que esconde un secreto más profundo. Es que Antonio Aguilar Jr. ha manejado toda esta situación con una dignidad y una clase que contrasta brutalmente con el comportamiento de Pepe. Antonio Jr. podría haber estado haciendo declaraciones públicas vengativas, podría haber estado dando entrevistas atacando a Pepe personalmente, podría haber usado este momento para humillar públicamente a su hermano. Pero no ha hecho nada de eso. Ha mantenido su enfoque puramente en la justicia legal, en recuperar lo que legítimamente le pertenece y en asegurarse de que los deseos de sus padres sobre cómo debía distribuirse su patrimonio finalmente sean respetados, lo que Pepe nunca hizo. Esa dignidad inquebrantable hace que su posición moral sea aún más fuerte y hace que Pepe se vea aún peor en comparación, como si estuviéramos viendo dos versiones de hombres completamente diferentes. Uno que cree que el dinero y el poder lo permiten todo, y otro que cree que la verdad y la justicia son lo que verdaderamente importa en la vida. Ahora, hay un aspecto adicional de esta historia que hace todo aún más complicado y dramático. Resulta que el Rancho Aguilar no es solo importante para Pepe y Antonio Jr., también tiene un significado profundo para los empleados y trabajadores que han estado allí durante décadas. Hay familias completas que han trabajado en ese rancho desde que Antonio Aguilar y Flor Silvestre lo compraron. Gente que creció ahí, que crió a sus propios hijos ahí, que consideran el rancho como su hogar, tanto como los Aguilar. Estos trabajadores están ahora sumidos en una incertidumbre total sobre qué va a pasar con sus empleos, con sus viviendas, con sus vidas si el rancho es vendido en subasta pública. Varios de estos empleados de largo tiempo han hablado con medios locales, expresando su angustia sobre la situación actual. Un capataz que trabajó directamente con Antonio Aguilar durante años y que ahora tiene 70 años, dijo en una entrevista algo que literalmente me rompió el corazón. Dijo: Don Antonio y Doña Flor trataban este rancho como algo sagrado,
No era solo un negocio para ellos, era un lugar donde querían preservar las tradiciones mexicanas, donde criaban sus caballos con amor, donde nos trataban a todos nosotros los trabajadores como familia. Ver lo que está pasando ahora, ver a los hermanos peleando por dinero hasta el punto de que el rancho pueda ser vendido a extraños, es desgarrador. Don Antonio estaría llorando si viera esto. Mi amor, de verdad. ¿Te das cuenta de la dimensión de lo que está pasando aquí? No es solo una pelea entre dos hermanos ricos por dinero. Está afectando las vidas de docenas de familias trabajadoras que no tienen nada que ver con las traiciones de Pepe, pero que van a sufrir las consecuencias de todas formas. Estos son trabajadores que dedicaron sus vidas a cuidar ese rancho, que lo aman como si fuera suyo, y ahora pueden perder sus empleos y sus hogares por la pura codicia de Pepe. Eso es lo que realmente duele y lo que hace de esta historia algo tan trágico. También está surgiendo información sobre el valor histórico y cultural del Rancho Aguilar, más allá de su valor puramente monetario. Resulta que el rancho contiene una colección masiva de memorabilia de la carrera de Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Hablamos de trajes de charro originales que Antonio usó en películas famosas, vestuarios de escenario, de Flor Silvestre de conciertos históricos, instrumentos musicales, fotografías, premios, documentos, literalmente décadas de historia de la música mexicana, todo almacenado y preservado en el rancho. Algunos historiadores de música han expresado preocupación de que si el rancho es vendido en subasta a un comprador privado, toda esta memorabilia invaluable podría ser dispersada o incluso perdida para siempre, un secreto que podría desaparecer en el tiempo. Hay incluso llamados de algunas organizaciones culturales para que el gobierno mexicano intervenga de alguna manera, ya sea comprando el rancho para preservarlo como sitio de patrimonio cultural o, al menos, asegurando que la colección de memorabilia sea protegida y eventualmente donada a un museo. Pero legalmente, la situación es muy complicada porque el rancho es propiedad privada y está sujeto a un embargo judicial legítimo. El gobierno no puede simplemente intervenir sin violar los derechos legales de Antonio Jr. de cobrar lo que se le debe, una encrucijada donde los derechos legales chocan con la responsabilidad cultural. Entonces, ¿qué crees tú que va a pasar en estos próximos 30 días? Porque aquí está la realidad cruda. Pepe tiene básicamente 3 opciones y ninguna de ellas es realmente buena para él. Todas son un precipicio. Opción 1. Encuentra alguna manera de reunir 35 millones de dólares en efectivo y paga a Antonio Jr. salvando el rancho, pero dejándolo en una posición financiera aún más desesperada para lidiar con todas sus otras obligaciones legales. Es un parche temporal que solo retrasa la inevitable. Opción 2. No paga y pierde el rancho, que es vendido en subasta pública, enfrentando la humillación pública masiva de perder el símbolo más importante de su familia, la herida más profunda de su carrera. Opción 3. Intenta algún truco legal o financiero desesperado para evadir el embargo, lo cual probablemente resultaría en cargos adicionales de desacato a la corte y, potencialmente, consecuencias criminales aún más graves, un abismo del que podría no haber regreso. Y aquí está lo que Rosillo, esa conductora sabia que nos ha contado todo esto, reveló después, lo más oscuro de esta trama. Un secreto que cambia todo. Durante la audiencia donde el juez emitió la orden de embargo, salió a la luz un detalle adicional que muchos medios no han reportado, pero que es devastador y expone la verdadera naturaleza de Pepe Aguilar. Los abogados de Antonio Jr. presentaron evidencia irrefutable de que Pepe, en las semanas inmediatamente después del veredicto original, había intentado secretamente hipotecar el rancho Aguilar para obtener un préstamo masivo. De hecho, le ofreció un préstamo enorme que planeaba usar para cubrir otras deudas y gastos legales, sin importarle que ya estuviera bajo juicio. Esencialmente, Pepe estaba tratando de cargar el rancho con deuda para hacerlo menos valioso o más complicado de embargar. Es decir, el tipo no solo robó, no solo se negó a pagar, sino que además intentó sabotear activamente la propiedad para que no pudiera ser embargada. Es el tipo de comportamiento que va más allá de la simple codicia, es pura malicia y una traición inaceptable. Cuando el juez escuchó esta evidencia, su expresión cambió completamente, según testigos presentes en la sala. Hasta ese momento se había mantenido en un tono neutral y profesional, pero cuando vio los documentos probando que Pepe había intentado hipotecar fraudulentamente una propiedad que sabía que estaba sujeta a un juicio pendiente, el juez se inclinó hacia adelante
y dijo algo que quedó registrado en las transcripciones, unas palabras que resonaron con la fuerza de la verdad. El juez, literalmente, le dijo a Pepe: «Señor Aguilar, usted ha demostrado a lo largo de este proceso un patrón consistente de deshonestidad, evasión y desprecio total por las órdenes de esta corte y por sus obligaciones legales hacia su hermano. Su intento de hipotecar esta propiedad, sabiendo perfectamente que está sujeta a embargo, es exactamente el tipo de comportamiento que justifica las medidas más severas que esta corte puede tomar. Usted ha traicionado la confianza de su familia, ha robado de su propio hermano durante años y ahora intenta manipular el sistema legal para evitar las consecuencias de sus acciones. Esta corte no va a permitir eso». ¿Te imaginas escuchar eso? Un juez diciéndote directamente, frente a toda la gente, que eres un ladrón que ha traicionado a tu familia y que estás intentando manipular el sistema legal. Ese momento, según reportes, dejó a Pepe visiblemente temblando. Ver a un juez dirigirse a él directamente de esa manera, con ese nivel de condena explícita, fue aparentemente más de lo que podía manejar, rompiendo su fachada de invulnerabilidad. Sus abogados intentaron intervenir, intentaron suavizar el golpe, sugiriendo que había sido un malentendido o que Pepe había sido mal asesorado. Pero el juez no quiso escuchar más excusas. Su paciencia había llegado al límite. La orden de embargo fue emitida inmediatamente, sin más deliberación, un golpe final a su soberbia. Esta revelación sobre el intento de hipoteca fraudulenta ha agregado otra capa de indignación pública, desvelando una verdad aún más oscura. La gente está señalando que no solo Pepe robó la herencia originalmente, no solo se negó a pagar cuando fue ordenado legalmente, sino que además intentó activamente sabotear el rancho financieramente para hacerlo menos útil para satisfacer el juicio. Es malicia pura, no solo codicia. Es querer lastimar a su hermano, incluso si eso significa destruir algo que ambos deberían valorar por su historia familiar. También ha salido información adicional sobre cómo Annelies, su esposa, está reaccionando a todo esto. Y, mi amor, esto es muy importante. Fuentes cercanas a la familia dicen que Annelies ha contratado sus propios abogados, separados de los de Pepe, no para divorciarse todavía, pero sí para proteger sus propios activos y asegurarse de que la caída financiera de Pepe no la arrastre a ella también. Annelies, aparentemente, tiene propiedades y cuentas a su nombre exclusivamente y está tomando medidas legales para asegurarse de que esos activos no puedan ser tocados para satisfacer las deudas de Pepe. Es una señal clara de que incluso su propia esposa ya no confía en él y se está preparando para el peor escenario posible. ¿Ves? Ni su propia pareja lo respalda, está literalmente protegiéndose de su propio marido, una verdadera tragedia familiar. Leonardo Aguilar, el hijo menor de Pepe, ha estado notablemente silencioso en redes sociales durante todo este drama. Normalmente, Leonardo es bastante activo, publicando sobre su música y su vida, pero desde que salió la orden de embargo del rancho, sus cuentas han estado prácticamente muertas. Algunos especulan que está en shock emocional, lidiando con la realización de que su padre no es el hombre honorable que él creía que era. Una verdad que duele. Otros sugieren que Pepe le ha ordenado mantenerse en silencio para no empeorar la situación con algún comentario inoportuno o un desliz público. Pero el silencio en sí mismo habla volúmenes sobre la crisis interna que está ocurriendo dentro de la familia Aguilar, un secreto a voces. Ángel Aguilar, por su parte, tiene sus propios problemas masivos con los casos de plagio y, aparentemente, no tiene ni el tiempo ni la energía emocional para involucrarse públicamente en el drama del rancho. Pero esto definitivamente la afecta también, porque el rancho era un lugar importante en su infancia y en su identidad como parte de la dinastía Aguilar, un refugio de la tormenta. Hay también una dimensión filosófica interesante en todo esto, sobre legados y sobre cómo las acciones de una generación pueden destruir lo que generaciones anteriores construyeron con tanto esfuerzo. Antonio Aguilar y Flor Silvestre pasaron décadas construyendo no solo carreras exitosas, sino también un legado de respeto, de conexión con las tradiciones mexicanas, de ser embajadores de la cultura ranchera. Construyeron el Rancho Aguilar como un símbolo físico de ese legado. Un lugar que debía ser preservado y pasado a futuras generaciones, un tesoro familiar. Pero una sola generación, específicamente Pepe, con su codicia y sus traiciones, ha destruido todo eso en un abrir y cerrar de ojos. El rancho está a punto de ser perdido para siempre. La reputación familiar está en ruinas, la familia está dividida en batallas legales amargas.
Es una lección brutal sobre cómo el comportamiento de una sola persona puede deshacer el trabajo de toda una vida de múltiples. En el historial de Pepe, mi predicción es que va a intentar la opción 3 primero. Va a buscar desesperadamente alguna laguna legal, alguna manera de transferir el rancho o proteger lo que sus abogados puedan argumentar es técnicamente permisible, una última jugada en un juego perdido. Pero los abogados de Antonio Jr. claramente están varios pasos adelante de él. Han anticipado cada movimiento que Pepe podría hacer y tienen contramedidas preparadas para cada uno de sus trucos. Y el juez ya ha demostrado que no tiene paciencia para los juegos de Pepe. Si intenta algo, probablemente enfrentará sanciones adicionales que solo empeorarán su situación ya precaria, lo que es la verdad final. La opción más realista para Pepe en este punto es probablemente tratar de conseguir un préstamo masivo de algún banco o prestamista privado, usando otros activos como colateral para reunir los 35 millones y pagar a Antonio Jr. Pero incluso eso va a ser difícil, porque los bancos van a ser muy cautelosos sobre prestarle dinero a alguien que está enfrentando múltiples juicios y que claramente está en crisis financiera. Las tasas de interés que tendría que pagar serían probablemente usurarias y estaría básicamente cambiando una deuda por otra, pero al menos salvaría el rancho a corto plazo, aunque la soga seguiría apretando. También está la posibilidad de que algunos de los amigos ricos de Pepe o sus contactos en la industria musical pudieran prestarle el dinero. Pero después de todos los escándalos que han salido sobre él, después de ser expuesto como ladrón y defraudador, ¿cuántos de esos supuestos amigos van a estar dispuestos a arriesgar 35 millones de dólares prestándoselos a alguien que claramente es un riesgo de crédito masivo? La respuesta, probablemente, es muy pocos, si es que hay alguno, un verdadero misterio de la lealtad. Este es el colapso total de un imperio, mi amor, y estamos viendo cómo cae en tiempo real. Es justo que toda la familia, incluyendo Ángela y Leonardo, que no tuvieron nada que ver con las acciones de Pepe, sufran las consecuencias emocionales de perder este lugar tan importante. ¿Debería el gobierno mexicano intervenir de alguna manera para preservar la memorabilia cultural que está en el rancho, ese tesoro oculto? ¿Quiénes creen que van a terminar comprando el rancho si es vendido en subasta? Déjame tus comentarios aquí abajo, quiero saber todas tus opiniones sobre este caso devastador. Si crees que finalmente se esté haciendo justicia y que Pepe merece perder todo por sus años de fraude y traición, déjame saber. Si crees que esto es demasiado duro, dímelo también, porque esto es lo que importa. Tu opinión, tu voz, tu perspectiva. Porque al final somos nosotros las que hemos estado viendo cómo Pepe ha jugado el juego sucio durante años y ahora finalmente ha llegado el momento de la verdad y estamos viendo cómo paga el precio. Y eso, mi amor, es poético, es justicia, es lo correcto, el final de un reinado y el inicio de una nueva era. Si te ha fascinado esta revelación y quieres seguir de cerca cada vuelta de estos secretos de la fama, no olvides suscribirte al canal Secretos de la Fama para que no te pierdas nada.